amigos? Excelente tarde. Hoy es lunes 1 de junio, se fue otro mes más y vamos a retomar nuestras transmisiones con todos ustedes para platicarles pues justamente lo que ha pasado en estas últimas horas, en los últimos días, y tiene que ver mucho con el panismo, con el morenismo, que usted sabe pues están disputándose no solamente la razón, no solamente la soberanía nacional, sino además se están peleando pues para ver quién lleva más agua a su molino. Eso es una realidad. Vamos a platicarle, por supuesto, de las inundaciones que se dieron a conocer el fin de semana. Ayer muy noche y muy en la tarde-noche, Apizaco, Yauquemecan y Tetla fueron tres de los municipios afectados. También, por supuesto, esto que sucedió el fin de semana, un llamado de Claudia Sheinbaum Pardo desde el Paseo de la Reforma. Y aquí en Tlaxcala pues no podían quedarse atrás, como sucedió a lo largo del país, pero particularmente en nuestra entidad hubo un acarreo, así que entre acarreo, pues Tlaxcala también se sumó a este llamado que hace la presidenta de la República. Y por supuesto, el lado contrario de la información es un evento que sostuvo María Eugenia Campos, es la gobernadora chihuahuense del Partido Acción Nacional, que generó muchísimo ruido y llevó a su lado a dos de los personajes más queridos o más odiados, según cree usted. Me refiero a Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. También vamos a platicarle de que Tlaxcala ha roto el récord en medallas de Olimpiada Nacional. Es una gran noticia para los tlaxcaltecas y por supuesto lo que se dio a conocer el fin de semana, tal y como se lo adelanté en nuestro espacio de todos los miércoles en Radio Huamantla. Le dije que Tlaxcala iba a tener un auto eléctrico antes que el tan mencionado, tan cacareado que se dio a conocer por parte del gobierno federal, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, pues en Tlaxcala lo dieron a conocer antes que en cualquier otro lugar, y de esto vamos a platicarle hoy. Pero antes de empezar le doy la bienvenida a mi compañero y amigo Néstor Jiménez para que nos platique este tema que es muy penoso y que tiene que ver con inundaciones de Apizaco, Yauquemecan y Tetla. Néstor. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a quienes nos siguen, pues retomando las transmisiones de 1 a 2 de la tarde. Y bueno, pues la verdad es que es un gusto poder reencontrarnos, es un gusto poder informarles. Y efectivamente, Martín, como muy bien lo comentas, pues efectivamente las lluvias que se registraron durante la noche de este 31 de mayo y las primeras horas de este 1 de junio, pues causaron algunas afectaciones, principalmente en los municipios de Yauquemecan, Apizaco y Tetla de la Solidaridad. Y bueno, pues estas inundaciones afectaron a viviendas donde en algunas familias resultaron afectadas y perdieron aparatos electrodomésticos, estufas, sillones, salas, en fin, muchos productos de vivienda del hogar. Y bueno, pues para ello, ante esta contingencia climatológica que se generó, el gobierno federal y el gobierno estatal activaron el plan DN3 por elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, policías estatales y policías municipales. También, bueno, pues ellos auxiliaron a la población afectada, y en el puente a desnivel que comunica al municipio de Apizaco con el municipio de Tlaxco resultó afectado debido a la inundación que ocasionó que una camioneta tipo pick-up resultara afectada. Hasta la mañana de este día, el puente permanecía cerrado debido a la inundación. Por lo anterior, el gobierno estatal pues analiza ya las afectaciones que se generaron en estas viviendas, en estas zonas, y bueno, pues estas afectaciones serán analizadas con los gobiernos municipales precisamente para poder ayudar a la gente que perdió las pertenencias, poder entregarles estufas, electrodomésticos y otros productos que les ayuden a reponer las pérdidas materiales causadas por las lluvias. Y en algunos casos, pues en Martín, auditorio, el nivel del agua llegó a metro y medio del nivel, y la verdad es que fue un tema preocupante. Pero este tema, Martín, auditorio, pues tiene que ver más allá también con la responsabilidad de nosotros como ciudadanos, poder tirar la basura en la calle. Eso genera que se tapen los drenajes, las alcantarillas, y bueno, pues ahora que son las lluvias generan un taponamiento impresionante y evita precisamente que el drenaje pues circule de manera normal. Y bueno, pues ahora vemos ya las consecuencias que se vienen generando a causa de estas lluvias, que por cierto ya el director estatal de Protección Civil, Juvencio Nieto,
pues nos comentó en Diálogos Circulares la semana pasada que es una temporada, va a ser una temporada bastante fuerte con lluvias abundantes, así que como tlaxcaltecas habrá que prepararnos, Martín, así como ya se hizo o ya se diseñó el auto eléctrico, pues también habrá que hacer la propuesta o la petición para diseñar el autolancha, porque así como vamos, yo creo que se puede lograr una ingeniería, un auto convertirlo en lancha para evitar afectaciones en los vehículos y bueno, pues poder trasladarte de manera normal. Pues al paso que vamos, Néstor, sí vamos a requerir un tipo de movilidad distinto, pero pasando un poquito del chascarrillo a la verdad, lo que sucede en Apizaco, lo que sucedió en Yauquemecan y en Tetla, tenemos aquí en la línea al director de Servicios Municipales de Apizaco, pues para saber justamente qué ha ocurrido después de estas horas en las que pues todos vimos las imágenes de estos espacios inundados en las agencias automotrices, en el Zócalo, en el primer cuadro de Apizaco, pero también preguntarle cómo se ha comportado esta inundación en zonas como las lomas, como son conocidas las lomas. Director, muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, aquí con el gusto saludarles. Pues preguntarle cómo van las cosas hasta ahorita, después de ya unas horas que ocurrió esta inundación en Apizaco. Qué se ha hecho por parte del municipio? ¿Cómo se le ha apoyado a la gente que dice que su vivienda ha sido afectada? ¿Y qué recomendación le daría para evitar que se vuelvan a registrar este tipo de inundaciones? Pues mire, desde temprana hora el presidente municipal nos convocó a varios directores, dentro de ellos a Tecapama, al de Protección Civil, a su servidor, el secretario del Ayuntamiento, y anduvimos haciendo recorrido precisamente por los lugares donde se dieron las mayores afectaciones el día de ayer con esta lluvia típica que se nos dio, que tenía muchos años que no se daba en Apizaco y que bueno, ante eso, ante las inclemencias de la naturaleza no se puede hacer nada. Y pues sí hay afectaciones en varias partes y para lo que se está haciendo ahorita a través de la Capama, pues ya se están haciendo, se está lavando los lugares afectados donde sufrieron afectaciones, a las gentes que se vieron afectadas, pues se les está apoyando con el servicio de la recolección de basura, muchas de ellas se les echaron a perder pues bastantes cosas que ya quedaron inservibles, se les está dando toda la atención necesaria, esto por indicaciones del presidente municipal. Se están haciendo los saneamientos, ya hay gente de la COEPRIS también recorriendo los lugares precisamente para poder evitar alguna infección que se pudiera dar por estas inundaciones. Y pues lo que yo les recomendaría a la gente, miren, yo he sido de las personas que desde que llegó a esta dirección hemos sido muy, hemos puesto mucho el dedo en el renglón de que no nos dejen basura en la calle. Esto es lo que ocasiona las inundaciones. Digo, desafortunadamente fue una lluvia típica, pero sí esto ocasiona que la basura se acumule en las alcantarillas, no le dé la salida necesaria al agua y pues ahí están los resultados, ¿no? Ayer veíamos en algunas imágenes que nos compartía el director de Seguridad Pública, el capitán Jax, que su gente, los marinos, empezaron a quitar la basura de unas alcantarillas y el agua se iba muy rápido. Eso quiere decir que, bueno, si tuviéramos la cultura de no dejar la basura en las calles, no tendríamos este problema que se presentó el día de ayer. Claro, sí lo tendríamos, pero en menor dimensión. Y ahora preguntarle, ya que vemos en el primer cuadro de la ciudad, en la salida de esta carretera que conduce a Tlaxco, ya ha recibido atención, obviamente por lo mediático, por lo visible que ha sido, pero en otros espacios, en otras comunidades, en algunas unidades habitacionales, ¿se ha dado la misma atención? Claro que sí, les vuelvo a repetir, desde temprana hora el presidente nos convocó y anduvimos haciendo recorridos. Les voy a mencionar, por ejemplo, allá en las casas Brit, ahí frente de lo que era el hospital urbano, tuvieron una afectación bastante grande. Y el presidente llegó, ahí hizo el recorrido, platicó con las personas afectadas, ya llegaron algunos acuerdos de lo que se va a realizar para poder pues darle una solución a este problema que se les presenta. Lo mismo aquí en el Boulevard Emilio Sánchez Piedras, donde se dio la mayor afectación. Ahorita en este momento nos encontramos haciendo un recorrido en lo que son las instalaciones del C2, donde se nos cayó una barda perimetral de más o menos unos 40 metros de largo. Y bueno, así como en esos lugares, en todos los lugares donde se reportaron afectaciones, se ha dado la tarea a todo el personal, a los directores del ayuntamiento para asistir y dar atención a los afectados.
Oiga, y también un llamado para aquellos conductores que, pues de manera muy valiente, se quieren atrever a cruzar esta zona de los puentes y acaban atrapados, ¿no? Sí, efectivamente, desafortunadamente ayer platicaba con algunas personas y les digo que somos bastante, digo, y discúlpenme la palabra, necios, así como tiramos la basura en la calle, cuando está una autoridad y nos prohíbe algo, se nos hace muy fácil hacerlo, ¿no? Sabemos que si, ya sabemos los lugares, los que vivimos en estas partes, sabemos los lugares donde se nos pueden inundar, y pues aún así, si vemos la tempestad, no somos de los que nos paramos para que pase la tempestad y poder ver por dónde vamos. Se aventuran y pues ahí están las consecuencias, ¿no? Anoche en un recuento que se hacía de daños, se tenía un cálculo a eso de las 2 de la mañana de 20 unidades motoras afectadas por estas inundaciones. Nada más imagínense. Y digo, algunas desafortunadamente pues estaban estacionadas en un lugar que no era el prudente, otros en sus domicilios, pero aquellos que se aventuraban a querer pasar por estos lugares donde se tenían las inundaciones, pues se quedaron atrapados. Digo, lo vemos en algunas imágenes de las redes sociales, donde las personas hasta tuvieron que romper los medallones de las camionetas para poder salir. Pero bueno, hacerles el llamado y decirles a los conductores, pues cuando ven estas tempestades, pues que se detengan. Digo, a veces lleva uno prisa, pero más vale aguantarse unos minutos a que suframos algún daño pues en las cosas, y más allá de los bienes materiales, pues el personal, ¿no? En la vida y el físico. Oiga, ¿hay cuantificación de los daños materiales hasta el momento? ¿Algún aproximado? No, aún no, porque se está haciendo todavía el recorrido. Yo creo que al término de este día el director de Protección Civil tendrá ya la cuantificación de daños exacta, porque se siguen haciendo recorridos todavía en aquellos lugares donde nos reportan que hay afectaciones. Pues le agradecemos muchísimo al director de Servicios Municipales de Apizaco, Hugo López Alducín, por esta información que nos facilita, y pues nada más reiterarle a la gente que el llamado que hace la autoridad es por su bien, no tiene que ver con querer eliminar alguna barrera para que usted llegue a su domicilio, tiene que ver con salvaguardar su integridad física. Director, muchas gracias, excelente tarde. Excelente tarde, muchas gracias por la atención y estamos pendientes. Muchas gracias. Pues Néstor, aunque no hay una cuantificación, pero digo, ya para que haya una veintena de vehículos varados, sin duda que será un monto muy alto, sin tomar en cuenta todavía los negocios, sin tomar en cuenta las agencias automotrices, que justamente en esa franja es donde más se ve la inundación, y seguramente pues negocios que nosotros no conocemos, pero que tal y como lo dan a conocer a través de redes sociales, mucha gente está exigiendo que se desasolve, pero son ellos mismos los que llevan la basura hasta su vivienda y la dejan allí. Justamente ahora que hay un problema con el levantamiento de la basura, vienen las aguas. Así es, efectivamente, Martín. Este tema en la zona de las agencias, en los límites de Yauquemecan con el municipio de Apizaco, pues recordemos que ya son 2 ocasiones, si no me recuerdo, en menos de una semana, donde esta misma zona se inunda de manera considerable, y bueno, pues esto es producto precisamente de que como ciudadanos no asumimos esa responsabilidad de cuidar el medio ambiente, no asumimos esa responsabilidad de ser empáticos con la autoridad, de atender los llamados y de evitar pues tirar de evitar llevarse la basurita, y decidimos a veces pues tiramos la servilleta, el papel papel, pues simplemente que se tire en las calles, y pues así de poquito en poquito se van tapando las alcantarillas, se van tapando los drenajes, y pues en estas ocasiones cuando llegan, pues ahí vienen los daños. Y pues ya sí, lo decía, yo creo que mucho estos datos que nos da a conocer es alarmante, porque además pues reflejan la imprudencia, ¿no? De nosotros como conductores, de decir, pues me vale gorro, yo la paso, ¿no? Nos sentimos los valientes, y pues ya cuando vemos la de veras, dices, no, pues no. Y todavía la gente se molesta porque dicen, es que no hacen nada por nosotros, no nos rescatan. Hermano, tú te fuiste a meter abajo del puente después de ver que tiene más de 1 metro. Bueno, pero para platicar no solamente de Apizaco, como ha sido con el director de Servicios Municipales, a quien le agradecemos el espacio, tenemos en la línea a Juvencio Nieto Galicia, que es el coordinador estatal de Protección Civil, y vaya que ha tenido una noche larga. Coordinador, buena tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte y gracias por
permitirme este espacio para saludarte a ti y a tu auditorio. Pues sí, la verdad es que terminamos ya a altas horas de la madrugada en este trabajo que hicimos conjuntamente, no solamente las autoridades municipales, como estoy escuchando, sino también los compañeros de la Coordinación Estatal de Protección Civil, bomberos, y el gran apoyo que nos ha brindado, como siempre, Sedena, gracias a la instrucción de nuestro general y también Guardia Nacional, que estuvieron muy presentes con nosotros. Y la verdad es que es de verdad triste y preocupante ver la cantidad de basura que cuando estábamos haciendo los trabajos ya conjuntamente con todas las corporaciones que comenté, incluso también bomberos, importante cantidad de basura. Bolsas de basura, incluso este tipo de situaciones que no solamente es en Apizaco, no solamente es en Tlaxcala, pero de verdad es alarmante y es muy triste ver que todavía no hay una conciencia de tener este cuidado hacia no tirar basura. ¿Cuántas veces nos ha tocado ir detrás de un vehículo que sin escrúpulos y sin ningún miramiento hacia la sociedad tira y arroja la basura por la ventanilla? Este es el resultado de las alcantarillas colapsadas, incluso se colapsan también los canales pluviales, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ayer tuvimos esta lluvia tan fuerte que no solamente estuvo en Apizaco, sino también estuvo en Tetla. Tuvimos ahí en el Cerrito de Guadalupe, también en Atenco, también estuvimos ahí en la zona de Apizaco, Tlaxco. Y bueno, no solamente encharcamientos, sino también tuvimos en Yauquemecan algunas situaciones complicadas. Tuvimos también en San Bartolomé, Matlalocan, unas afectaciones a vivienda. En fin, estas lluvias estarán presentes todavía estos días. Por lo tanto, es importante hacer el llamado a la ciudadanía para que estemos prevenidos y que ante cualquier situación rara que veamos en el cauce, si vivimos cerca de un cauce de un río, de alguna salida de agua, que nos llamen a 911, pero sí hacer el hincapié, como bien comentan, el no tratar de cruzar calles, ya sea a pie o en vehículo, no tratar de cruzar calles que se encuentren inundadas, reportar a 911, tratar de quedarse en sus casas y tratar de evitar esas vialidades, ya que pues vemos los resultados que se dan a través de esta lluvia que tuvimos ayer tan fuerte y que sabemos que no es de ahorita, sino lleva bastante tiempo, y es el tema de la basura y el tema de el trabajo que debemos de hacer. Entonces, por eso el llamado a la ciudadanía para que estemos muy atentos y pendientes. Coordinador, ya dice usted que estas lluvias se van a seguir registrando en las próximas horas. Parece que la gente no acaba de entender la problemática que se genera cuando se deja una bolsa de basura sobre el camellón, afuera de nuestra vivienda, llega el perrito y abre la bolsa y se generan este tipo de taponamientos en las alcantarillas. ¿Qué haría falta? ¿Mayor obligatoriedad de parte de la sociedad civil para dejar de hacer esto? ¿Darles un mayor seguimiento por parte de las autoridades? ¿Castigos más severos para quienes sean observados con este tipo de conductas, ensuciando las calles, las carreteras? ¿Cuál será la salida? Muy bien lo dices, todas estas, y sumaríamos la conciencia social, el platicar con nuestros hijos, hacer conciencia de uno mismo. Te acordarás que anteriormente nuestros papás nos decían sal a barrer la calle de la banqueta y la calle, porque ese era el cuidado que teníamos, no dejar basura, como bien dices, ahí afuera, porque pasa el perrito o etcétera, y este es el resultado. Entonces, creo que lo principal es tener conciencia, hacer conciencia como ciudadano, el mundo que estamos teniendo y que se está viendo estas afectaciones conjuntamente con todas las que acabas de mencionar, el reforzamiento, porque ayer estuvimos trabajando, como comento y lo saben bien los compañeros de las autoridades municipales, con los camiones Vactor, con Sedena, etcétera. Pero sin embargo, si no seguimos este cuidado de no tirar basura, de el mantenimiento a los canales, etcétera, pues se va a seguir presentando. Va a ser una temporada de bastante intensidad pluvial. Por lo tanto, hay que hacer conciencia y hay que estar muy alertas, prevenidos, y recordarles a la ciudadanía que estamos al 911 para poder acudir a cualquier llamado que tengan ante alguna emergencia. Finalmente, ahora mismo se habla
de Yauquemecan, de Apizaco, de Tetla, pero si esto se registrara en al menos la mitad de los municipios, que serían 30, ¿existen suficientes vehículos Vactor para hacer esta limpieza de las alcantarillas? ¿O cómo se están dando el servicio y con cuántos vehículos? Sí, mira, los camiones Vactor realizan una función ya que puede ser preventiva o en este caso de acción. Más allá de la cantidad de los vehículos que tengamos, de nada sirve, como bien dice la frase, la ciudad más limpia no es la que se barre más, sino la que menos se ensucia. Entonces eso es lo que debemos de tener en mente. Si bien contamos con vehículos tanto en el estado como en los municipios, como el municipio de Apizaco, pero sin embargo el trabajo que se debe de hacer es desde la ciudadanía y conjuntamente con el estado, porque repito, nosotros podemos estar limpie, pero mejor hacer conciencia y hacer un trabajo conjunto con la sociedad. Bueno, pues ya lo escuchó usted, él es Juvencio Nieto Galicia, coordinador estatal de Protección Civil, a quien le agradecemos mucho por responder esta llamada. Excelente tarde, coordinador. Al contrario, gracias a ustedes, un fuerte abrazo y a la orden. Bueno, pues es un problema que si no se atiende de manera anticipada, Néstor, con estos camiones Vactor. ¿Qué es un camión Vactor? Es un camión que usted conoce, con un popotote detrás y que va y desasolva justamente las alcantarillas, las viviendas. Sí, pero hasta donde yo sé, solamente Apizaco tiene uno, porque a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado es como lo logran comprar. Lo compró el expresidente municipal, creo yo, más carismático, pero también el que más conflictos generaba, que era Reyes Ruiz Peña, y hasta allí no se ha comprado otro, ¿eh? Así que tendremos que saber qué otros municipios lo tienen. Decía el coordinador de Protección Civil que el estado también tiene alguno, es lo que entendí. Bueno, pues serían 2 Vactor para 60 municipios. Aquí sí creo que haría falta 2 cosas. La primera, generar una conciencia social, y la segunda, hacer un trabajo anticipado, como lo ha dicho también el coordinador estatal de Protección Civil, Juvencio Nieto Galicia. Pues es un problemota en el que estamos metidos, mi estimado Néstor, pero también hay otras problemáticas, otros llamados que se hacen, como el de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que este fin de semana se disputó junto con el panismo, se disputaron la verdad, se disputaron a gritos o con argumentos lo que los dos dicen defender, que es la soberanía. Le platico esto porque justamente Claudia Sheinbaum Pardo convocó a la unidad nacional en el contexto de sus recientes informes masivos, celebrando 2 años de su triunfo electoral y ante la defensa de la soberanía frente a presiones o injerencias extranjeras. Este llamado fue destacado y analizado en diversas plataformas informativas, obviamente incluyendo diversos diarios. ¿Cuáles son los temas centrales de este llamado y qué motivos principales incluyen? El primero es la conmemoración de un balance, porque les decía, pues estaba diciendo que 2 años después de haber ganado la elección, pues tenía que hacer este llamado, también este informe, y la verdad es que no fue un informe, fue un momento en el que ocupó Claudia Sheinbaum Pardo para decirle a la gente de Estados Unidos: mira, tengo el respaldo ciudadano, no estamos en un centro de convenciones como Chihuahua, que no lo llenaron los panistas, y sí, por el contrario, en este Paseo de la Reforma, allí se llenó, hubo miles y miles de personas, pero no solamente en la Ciudad de México, también entidades federativas como la nuestra, gran parte de ellas, pues obviamente las gobernadas por Morena, en donde también se les llamó a refrendar su compromiso con el proyecto de la Cuarta Transformación. ¿Qué otro punto se tocó? La defensa de la soberanía. El mensaje hizo hincapié en la independencia de México y rechazó cualquier tipo de intervención extranjera en momentos marcados por tensiones en las relaciones y en la cooperación internacional. Y finalmente, pues el respaldo legislativo, porque todos los legisladores de Morena pues ya han cerrado filas con este llamado a la unidad, condenando el injerencismo y enfatizando la importancia de la cohesión del pueblo frente a presiones externas. Y en este punto le quiero preguntar a Néstor, porque estuvo temprano en estos diálogos circulares que son una suerte de mañaneras en las entidades federativas, al menos en Tlaxcala, y allí el coordinador Antonio Martínez Velázquez pues como que le dio cancha a Ana Lilia Rivera, que no estuvo en la capital y que hizo su llamado desde Zacatelco, desde el corazón del sur, Néstor. Así es, efectivamente, Martín, el coordinador de comunicación social del gobierno del estado, Antonio Martínez Velázquez, pues le dio cancha y prácticamente le abrió huequito para la senadora Ana Lilia Rivera, a quien dijo el gobierno
ve con buenas intenciones que se mantenga la unidad en torno a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y eso se lo pregunté porque pues la gobernadora, la dirigente estatal de Morena, pues anuncian y gritan a los cuatro vientos que hay unidad al interior del partido, y pues vemos que parece indicar que pues las fracturas son marcadas, son bastante visibles, pero en torno a este tema de la presidenta, pues dicen que hay unidad, y se lo preguntamos porque pues la senadora Ana Lilia Rivera pues realizó su mitin, su concentración en el municipio de Zacatelco, no así el diputado federal Ray Vázquez Conchas, que Martín pasó desapercibido en los portales en Tlaxcala capital, y bueno, pues ahí el coordinador dijo, bueno, pues vemos con buenos ojos que pues la senadora también mantenga esa unidad en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y bueno, pues también en torno a esta defensa de la soberanía nacional, donde el coordinador anunció que quienes están respaldando a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo van a salir a las calles a seguir defendiendo la soberanía, pero sobre todo lo recalcó, informando, porque hay medios de comunicación, dijo, que son financiados por la ultraderecha o por la derecha, que pues para percepción del coordinador dice que no es negocio, porque pues ahí el tema de los medios de comunicación, como en las mismas líneas discursivas del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues alguien tiene que tener la culpa, y pues esos tienen que ser los medios de comunicación. Y bueno, pues es lo que este día platicó el coordinador de comunicación social referente a este tema. Por cierto, hablando de esta dinámica de desmentir información, me parece que hoy iniciará Luisa María Alcalde Luján, ahora la abogada de este gobierno, va a iniciar con una serie de ruedas de prensa vespertinas en donde, así como el desmentido de las mañaneras que hizo López Obrador y que ahora sigue haciendo Claudia Sheinbaum Pardo, ahora será Luisa María Alcalde, no recuerdo el nombre exacto, pero es algo así como el desmentido, algo así, ¿no? El derecho de réplica, me parece que así se va a llamar. ¿Y sabe usted qué pasa? Que yo entiendo perfectamente el ejercicio que se realiza con esta mañanera, ahora mañanera del pueblo con Claudia Sheinbaum Pardo, pero meterse con los medios o desacreditarlos simplemente porque discrepan de la información oficial, pues me parece que no es la vía. Ahorita mismo estoy viendo aquí algunos mensajes de algunos amigos, entre ellos Víctor, mi amigo Víctor Loranca, dice, caray, ya se me cerró, permítame, bueno, decía que solamente se llenó la parte frontal del Paseo de la Reforma, y sí, efectivamente, se llenó la parte frontal, pero también una gran parte hacia atrás y una parte de las calles aledañas. Digo, ahí puede ver usted mismo las imágenes, no le voy a mentir, pero lo que ocurre aquí, y yo lo escribo hoy justamente en la columna, es que mientras tanto se habla de este asunto que tiene que ver con la soberanía nacional, sí, pero tampoco se comenta que la soberanía también tiene que ser hacia adentro de las entidades, porque ellos dicen que defienden la soberanía nacional, ¿no? ¿Por qué no defienden la soberanía local? ¿Por qué no permiten que los tlaxcaltecas, en el caso de nuestra entidad, pues simplemente también tengamos que decidir una elección de acuerdo a lo que nosotros queramos y no con la injerencia de los gobiernos? Porque eso también es injerencia. Injerencia grande o injerencia pequeña es injerencia. Y justamente lo que he dicho hoy en la columna es cero injerencia, sí, de Estados Unidos, pero también en nuestro estado, en donde la injerencia es, y usted lo sabe si es trabajador, la injerencia es permanente y ataca a los trabajadores, que por cierto el fin de semana, Néstor, como seguramente lo vas a dar a conocer en esta nota, pues los trabajadores van, y no porque quieran gastarse su fin de semana descansado, pues decían, a ver, vino fulanito de tal, ok, ¿cuántas personas trajo? ¿Cumplió o no cumplió simplemente con el llamado? Eso de que pues llevar a los funcionarios, está bien, es correcto, es parte de, pues digamos que de su estrategia, ¿no? De poder presenciar, de poder respaldar los mensajes de la gobernadora o de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero
obligar a un trabajador, condicionarlo, decirle, si no vas, está en juego tu trabajo, si no vas, hay alguien que allá afuera sí puede respaldar, sí puede ir a las reuniones, sí puede seguir apoyando este proyecto. Y bueno, pues la verdad es que el tema es que vimos el día de ayer precisamente cómo los trabajadores del gobierno del estado, como los trabajadores de los ayuntamientos y del Congreso local, pues se dieron cita. Incluso al terminar, Martín, la reunión con mi compañera Liz Tobón, pues intentamos platicar con algunos de ellos y simplemente tenían cara de pocos amigos y pues no quisieron dar entrevistas porque pues ya estaban hartos. Imagínate, desde las 7 de la mañana los citaron para escuchar un mensaje que inició a las 11, que más o menos tardó un poquito más de 1 hora aproximadamente, o sea, 5 horas, casi 6 horas, casi la jornada laboral, se la aventaron en domingo. Pues es bastante comprensible que los trabajadores que fueron obligados, pues se sientan molestos, se sientan incómodos. Y por eso es que la gente, pues yo creo, va a reaccionar de manera muy contraria a lo que el gobierno espera. El gobierno piensa, los vamos a obligar y después los vamos a convencer. Mentira. La gente no está contenta porque el trabajador de los CECITES, como el del Colegio de Bachilleres, como el de la Oficialía Mayor, como todos los involucrados en este gobierno, todos tienen que ir a hacer, primero, caravana a quien no quieren como gobernador, que es Alfonso Sánchez García. ¿Y por qué lo menciono a él? Porque es evidente que ayer lo volvieron a subir a un acto en donde se presume que era para respaldar la no injerencia de Estados Unidos. ¿Y a quién ponen por delante? Pues al que le están haciendo el trabajo de injerencia en el lugar suyo, en el hogar mío, en el hogar de Néstor. En todos lados llegan ellos y eso también es injerencia. Así que me parece que lo que va a suceder va a ser muy contrario a lo que este gobierno piensa, porque viven en una burbuja pensando que todo lo que están haciendo es del gusto de los gobernados, y la verdad es que pues no, por ningún lado se ve que vaya a resultar así. Ya tengo aquí el mensaje de mi amigo Víctor Loranca, que por cierto puede verlo usted a las 6:30 de la mañana, antes que nadie, como es su eslogan, y de verdad, antes que nadie, él está dándole la información. Ahí en Plataforma 3 dice, pero solo llenó la parte de enfrente del Monumento de la Revolución. Llenar plazas con gobiernos es muy fácil, sin embargo, no tuvieron ni tendrán la misma fuerza que tuvo López Obrador, y en eso le doy toda la razón a Víctor. Por eso mismo es que si siguen abusando, no en el gobierno federal, porque Claudia Sheinbaum Pardo evidentemente va a llenar una plaza pública. La plaza, el Zócalo, la Ciudad de México es de izquierda. Recuerde usted, desde que llegó López Obrador allí, ha sido y mantendrá esa hegemonía en el primer cuadro del país. Sí, pero cuando las entidades federativas quieren emular esto, van a darle al traste. ¿Por qué? Porque solamente es a través de la obligatoriedad y no con verdadera convicción, y eso va a acabar muy mal. Bueno, si le parece, le platico otra cosa, porque, contrario a lo que pasó aquí en Tlaxcala, lo que pasó en Ciudad de México, también hubo un evento, pero del panismo, y es que allí reunió María Eugenia Campos, a Vicente Fox Quesada y a Felipe Calderón Hinojosa, que no se quieren, que no se toleran, que no se tragan, pero que estuvieron rodeando a María Eugenia Campos, quien admitió en esta reunión, y cito textual lo que dijo la señora María Eugenia Campos: antes los gobernantes se coludían con el narco, pero tenían el control. Esto lo dijo en pleno mitin de defensa ante el intento de juicio político de Morena. La gobernadora de Chihuahua soltó una admisión que encendió el debate. ¿Fue una autocrítica al pasado panista o un ataque disfrazado al gobierno actual? Eso es lo que muchos se preguntan, y esta información no es nuestra, no tiene ni un gramo de tendencia. Esta información la retomamos de Julio Astillero, uno de los mejores periodistas de este país. Dice la nota, la declaración ocurrió durante un evento multitudinario, un mitin en el Centro de Convenciones de Chihuahua, organizado por el PAN bajo el lema Yo con Maru. El evento buscaba respaldar a la gobernadora ante el intento de juicio político que legisladores de Morena promovieron en su contra, acusándola de presuntas violaciones a la soberanía nacional tras un operativo de la CIA en la Sierra Tarahumara, donde murieron 2 agentes estadounidenses. Y aquí hago un paréntesis: si no fuera por la muerte de estos agentes, usted y yo ni enterados. La frase de Campos es inusual porque implica reconocer desde la oposición que hubo colusión entre gobernantes y el crimen organizado en el pasado, algo que ningún político suele admitir abiertamente.
Su argumento de fondo es que esa situación, aunque reprochable, era preferible al escenario actual, donde según la lectura, el narco ya no solo convive con el poder, sino que lo ha rebasado. Morena y la oposición ya debaten el alcance real de las palabras de la gobernadora chihuahuense. En el mismo discurso, Campos acusó a Morena de querer entregar el poder a los cárteles y señaló que el laboratorio del nuevo sistema político donde el narco toma las decisiones es Sinaloa. Eso lo dijo María Eugenia Campos. Por su parte, Felipe Calderón defendió su estrategia de guerra contra el narco y cito textual lo que dijo este señor: con todos mis errores y limitaciones, fue la decisión correcta. Eso lo dijo proponiendo repetir ese modelo. Y en ese mismo acto y en esa misma línea casi idéntica estuvo también Vicente Fox Quesada, que yo me pregunto, ¿eso le favorecerá verdaderamente a María Eugenia Campos? ¿Ve usted la cara de compungida que tenía? Como que no daba crédito a los años de cárcel que estaban reunidos allí. Estaba Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Roberto Gil Schwartz, estaba Kenia Roper Rabadán, estaba Margarita Zavala, o sea, puros impresentables que lo único que han hecho, y también la ex candidata a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, todo lo que han hecho estos señores ha sido repetir una y otra vez que hace falta que venga la mano de Estados Unidos para poner orden en nuestro país. Eso yo creo que todos lo rechazamos. Y es lo único en lo que coincido con la presidenta, que ayer lo dijo. Es algo en lo que todos tendríamos que coincidir sin importar los colores, pero no es así, Néstor. Parece que el panismo, incluso también el priismo, pues desea que venga la injerencia norteamericana para poner orden en nuestra, dicen ellos, en nuestra joven e insípida democracia. Efectivamente, Martín, la verdad es que hay que recordar que durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa, pues se dio la apertura a la injerencia de los gobiernos norteamericanos a través de operaciones especiales en México. Recordemos que un número de Proceso, de esta revista Proceso, dio un reportaje muy amplio, muy detallado de las operaciones especiales que ya se estaban planeando para México desde el entonces expresidente Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa, donde incluso el gobierno de México, pues en aquel entonces autorizó la operación de agencias como la DEA, el FBI y otras agencias norteamericanas, precisamente, ¿sabes dónde? A un lado de las nuevas instalaciones del Senado de la República. La verdad es que desde ese momento, Proceso pues ventiló la vulneración a la soberanía nacional que los gobiernos panistas pues ya habían cuajado para decir, según ellos, combatir la delincuencia pues del narcotráfico. Pero la culpa no es de ellos, Néstor. Yo insisto en esto. A ver, ahora que dicen, es que Calderón, es que Fox, o sea, yo no digo que no hay que mirar al pasado, pero hay que mirar al pasado inmediato y decir por qué Andrés Manuel López Obrador, el de Macuspana, como le dicen, ¿por qué no fue en contra de ellos? ¿Por qué no revirtió esta situación tan negativa que vivimos? ¿Cómo? Metiéndolos al bote. Como llamaba él a Peña Nieto, el licenciado Peña, pues era un delincuentazo. Igual que su antecesor, Felipe Calderón, igual que su antecesor, Vicente Fox Quesada. Porque ayer el sábado, en el evento del panismo, nadie hizo alusión a Genaro García Luna, el superpolicía que empezó su trabajo con Vicente Fox Quesada, se fortaleció y después lo heredó Felipe Calderón Hinojosa. De eso no dicen absolutamente nada. Y vea cuándo viene a México Felipe Calderón. Pues justamente cuando hay que atacar, pero cuando se dijo que su hombre de confianza estaba en el bote por estar involucrado con los cárteles, allí no dijo ni pío. Por eso hay que decir, sí, hay que recordar el pasado, pero también en el pasado reciente recriminarle a López Obrador, a la 4T, que hoy se rasgan las vestiduras, pero en el periodo que estuvo López Obrador, el mejor, digo yo, para la izquierda, no quiso ir en contra de los que llama él la mafia del poder. Bueno, si tú no eres parte de la solución, eres parte del problema. Y parte del problema es esta 4T, que es mediana, que es media gris, que es media tibia, y se quejan porque les patean las espinillas. La culpa es de la 4T, y no solamente en la federación, también en el ámbito estatal, como es en las entidades que gobierna Morena. Bueno, ahora una buena noticia, porque
Hace muchos años, Tlaxcala tuvo su primera Olimpiada, era el 2006. Gobernaba Héctor Israel Ortiz Ortiz, el Instituto del Deporte lo manejaba Juan Gabriel Sánchez Hernández y era todo bonanza. Había mucha lana de parte de Felipe Calderón, el gobierno panista, pero ni en ese momento se tuvieron tantas medallas como ahora, que es histórico lo que le vamos a platicar, Néstor, porque esto que sucedió ya es una nota que está dando mucho de qué hablar en el estado. Así es, efectivamente, Martín. Tlaxcala escribió una página histórica en el deporte estatal al alcanzar 56 medallas en la Olimpiada Nacional CONADE 2026, la cifra más alta conseguida por la entidad en este certamen. Con este resultado, la delegación tlaxcalteca superó el récord de 55 preseas establecidas en 2009, una marca que permaneció durante 17 años y que hoy queda atrás gracias al esfuerzo, al compromiso y dedicación de cada uno de los atletas y del personal que los acompaña en su proceso deportivo. Le comento que al respecto, el director del Instituto del Deporte de Tlaxcala, Daniel Moncayo Cervantes, calificó este resultado como producto del trabajo continuo entre el gobierno, dependencias, entrenadores, padres de familia, atletas y el equipo multidisciplinario que los acompaña. Asimismo, destacó que este resultado confirma el rumbo que ha tomado el deporte en la entidad. Este logro, dijo, confirma que vamos por el camino correcto porque el deporte sigue siendo una prioridad y que invertir en nuestras y nuestros deportistas siempre será una de las mejores decisiones. También indicó que el orgullo que representa este récord histórico también implica una gran responsabilidad, por lo que invitó a los actores involucrados a continuar trabajando a favor del deporte tlaxcalteca. Y es que les platicamos que la medalla número 56 estuvo a cargo de Sofía Islas Trejo, de la disciplina de patinaje de velocidad, quien obtuvo la medalla de plata en la prueba de 300 metros más distancia en el nuevo patinódromo de la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento aquí en el estado de Tlaxcala. La prueba final, Sofía Islas se mantuvo en los primeros lugares, donde ocupó la velocidad como una estrategia para quedar dentro del medallero con un tiempo de 33 segundos 214 milésimas. Al respecto, Sofía Islas señaló que fue una gran competencia y dijo sentirse feliz y emocionada, orgullosa de ella misma y bueno, pues sobre todo de haber logrado este extraordinario resultado. En este sentido, su entrenador René Beltrán Hernández destacó la importancia de tener un escenario de primer mundo y con esta medalla motivar a las nuevas generaciones. En este logro, pues también llegó a Tlaxcala, está estrenando este nuevo patinódromo ubicado en el interior de la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento, ubicada en el municipio de Apizaco. La disciplina más destacada fue la que abrió el medallero estatal, fue ciclismo, que aportó un total de 17 preseas. Además, se convirtió en el deporte con más medallas de oro para la entidad al sumar 6 campeonatos nacionales. Le siguió atletismo con 4 de oros, mientras squash y tiro deportivo contribuyeron con 3 preseas doradas cada uno. Por su parte, luchas asociadas registró 2 medallas de oro y en cuanto a las preseas de plata, ciclismo encabezó la lista con 4 medallas, seguido de atletismo y judo con 3 cada uno. Luchas asociadas y boxeo aportaron una medalla de plata respectivamente. Y respecto a las medallas de bronce, bueno, pues les platico que el taekwondo lideró con 8 preseas, seguido del ciclismo con 7, atletismo y luchas asociadas aportaron 3 medallas cada uno, mientras que boxeo, frontón, karate y tiro con arco sumaron una presea de bronce por disciplina. Hasta el momento las noticias son favorables, pues Tlaxcala registra 18 medallas de oro, 13 de plata y 25 de bronce. Sin embargo, la delegación aún mantiene actividad en disciplinas como levantamiento de pesas y gimnasia de trampolín, por lo que la cifra histórica podría incrementarse en los próximos días. Martín, la verdad es que son resultados importantes que, como muy bien ya lo ha pues dicho el titular del deporte, Daniel Moncayo Cervantes, es producto del trabajo permanente, de la constancia, del esmero, de la dedicación, de la inversión que realiza el gobierno del estado, de la dirección que le da el Instituto del Deporte del Estado de Tlaxcala, pero también, sobre todo, el trabajo de los entrenadores y el esfuerzo de los jóvenes atletas. Y qué bueno que lo mencionas así, Néstor, porque fíjate, cuando se tiene una medalla, hablo del ámbito nacional, del ámbito internacional, cuando se tiene una medalla, voltea a la CONADE, le ves a los pies al atleta, pero eso es una mentira total. ¿Qué implica una medalla? Y ahorita lo platicaba con un amigo que me hizo favor de acercarme a esta información. Miren, un atleta se forma desde el semillero. Implica el seguimiento del papá, del maestro y de algo que no teníamos, de lo que carecía Tlaxcala,
un metodólogo que le diera verdadero seguimiento a todos. Han existido varios metodólogos en Tlaxcala. Sí, Orlando Vieira, un cubano extraordinario, Luis Ordóñez Valdés, muchos profesores tlaxcaltecas que le han dado toda su vida al deporte, pero ¿a quién no se le recuerda? Pues no se lo recuerda al padre de familia que llevaba al niño, no se le recuerda a este cuerpo interdisciplinario que tiene que ver con un psicólogo, con un nutriólogo, con un chofer. O sea, la persona que traslada a los niños a los eventos regionales, nacionales e internacionales también tiene un trabajo importante, es decir, cada medalla de las que se han logrado en este momento histórico tiene detrás mucho trabajo de muchas personas, pero específicamente de los padres de familia, de los niños, de los jóvenes, que en este momento están en Olimpiada Nacional, pero que mañana van a estar en Centroamericanos, Panamericanos, en el Mundial de la Especialidad, y todos soñamos que lleguen a Juegos Olímpicos. Así que desde este espacio, un abrazo a todos los deportistas, porque es algo enorme lo que han logrado, y por supuesto, honor a quien honor merece, a Daniel Moncayo, porque, ya lo decía Néstor, sin la dirección de una persona, sin una coordinación, como le ha dado sentido Daniel Moncayo, no tendríamos este momento histórico para Tlaxcala, y ojalá que esto se mantenga en la sucesión gubernamental, porque desafortunadamente cuando llegue el próximo gobierno estaremos a un paso de Los Ángeles, de los Juegos Olímpicos, y ¿sabe qué pasa? Casi siempre se pierde el trabajo hecho con antelación. Así que, pues a los deportistas muchas felicidades, pero no hay que echar las campanas al vuelo. Lo que viene todavía es mucho más, porque los tlaxcaltecas queremos volver a tener a un Güero Navarro, a una Angélica Sánchez Ibarra, a una Victoria Palacios, a una, como la diputada, ¿cómo se llama? Madaí Pérez Carrillo, a un Edilberto Méndez, es decir, muchos atletas, a un Juan Gabriel Sánchez Hernández, a un Miguel Arroyo, a muchos atletas que le han dado nombre, prestigio y trayectoria a esta entidad, que es la más pequeña, pero que tiene hombres extraordinarios y enormes. Bueno, ya me fui derecho. Ahora, déjeme platicarle nada más esto casi para despedirnos, porque usted sabe que hay un vehículo que se va a presentar a nivel nacional el mismo día del Mundial, el 11 de junio, al menos eso se dijo hace unas semanas en la mañanera del pueblo, que se iba a presentar el Olinia. Bueno, pues antes del Olinia, que es el vehículo eléctrico de este gobierno que va a presentar Claudia Sheinbaum Pardo, antes que ese vehículo, aquí en Tlaxcala se presentó el TT01. Se presentó ya de manera oficial el primer automóvil eléctrico y solar ensamblado en la entidad por TT Automotriz. Es un vehículo de movilidad urbana con más del 80% de piezas nacionales. ¿Cuáles son sus características principales? Bueno, el precio va desde los 99,000 pesos hasta los 160,000 morlacos. ¿Mucha lana? Yo creo que no, creo que está muy asequible. La capacidad, 5 pasajeros. La autonomía, hasta 250 kilómetros con carga completa. Cuenta con paneles solares en el toldo que generan hasta 50 kilómetros adicionales tras 8 horas de exposición al sol, y una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. O sea, no lo va a tener usted como un go-kart, ni para la Fórmula 1, ni para andar como los ATA, como locos por todos lados. No, es un vehículo, pues la verdad es que de no tan alto nivel para correr, pero tiene una carga que se puede conectar a cualquier enchufe convencional de pared. Además de este proyecto, existen otras opciones asequibles de movilidad urbana en el país, como el vehículo nacional Olinia, que es el que le digo que se va a presentar, o los modelos compactos importados tipo carrito de golf que ya se comercializan aquí en el centro de México. Así que qué bueno que allá en Soltepec, en Huamantla, se dio a conocer este vehículo, que no contó con el respaldo de la Secretaría de Economía de Tlaxcala, pero que sí va a recibir un reconocimiento de la Secretaría de Economía a nivel nacional, que encabeza Marcelo Ebrard Casaubon. Pues qué bueno por los tlaxcaltecas, Néstor, que siguen dando este saltito, este extra, y que los lleva a hacer imágenes y figuras nacionales, porque si tú buscas la información en internet, pones auto eléctrico y te sale el vehículo tlaxcalteca. Así es, la verdad es que en Tlaxcala hay talento, hay capacidad, hay inteligencia, hay jóvenes, hay profesionistas que, pues más allá de la realidad que desafortunadamente vivimos en materia de inseguridad, en deficiencia en servicios públicos, hay tlaxcaltecas que están enfocados, que tienen su mirada en construir un mundo mejor, un mundo en el que pues no haya
haya mayores condiciones para todos, y muestra de ello es este auto eléctrico que, como muy bien lo comentas, con paneles solares en la parte superior del vehículo, pues la verdad que eso genera, pues como dijeran por ahí en México, sí se puede. En Tlaxcala sí se puede, y no nada más Tlaxcala sí existe, que la verdad no me gusta esa frase, pero en Tlaxcala sí se puede. Y se puede porque los tlaxcaltecas lo están demostrando, no solamente en el deporte, como lo acabamos de platicar, también ahora con estos ingenieros tlaxcaltecas que pues se sumaron, que además consumen local, porque el 80% de las piezas son nacionales, y eso, Martín, a quienes nos ven, pues eso es benéfico para todos, porque pues si usted compra o compramos un vehículo de Tlaxcala, un vehículo tlaxcalteca, pues no solamente nos vamos a sentir orgullosos del trabajo y vamos a reconocer el trabajo de los profesionistas que están atrás de ellos, sino que vamos a ser impulsores de la generación y de la conservación de empleo para nosotros, para nuestras familias, y eso genera una economía circular, y eso en tiempos difíciles es bastante favorable, Martín. Es importante eso que mencionas, la economía circular, que ahorita suena muy de moda para estos gobiernos, pero siempre tuvo que haber sido una prioridad, darle una continuidad, darle un seguimiento a la economía. Cuando usted compra aquí en la esquina y no en el Oxxo, cuando usted le compra a su vecino y no a las grandes tiendas, a los grandes corporativos, tenemos que apoyar la economía local. Perdón, Martín, a los campesinos que, pues yo me he dado cuenta en Santana, los campesinos, las personas que pues cosechan su flor de calabaza, sus habas, sus hierbitas, y que están afuera de las iglesias o afuera de los mercados o de los comercios, a ellos hay que comprarles, porque la verdad es que además es muy rico la comida del campo, Martínez. Sabemos que ellos traen la comida del campo, y pues de los supermercados, pues no sabemos qué tipo de aguas las rieguen, ¿no? O cómo vengan ahí los productos. Yo creo que, como dices, hay que consumir local, y bueno, pues sigamos apoyando a Tlaxcala. Sigamos apoyando a Tlaxcala. Ya nada más para despedirnos, le platico que hay muchas encuestas que están saliendo pues en todos los medios de comunicación. En este espacio no hacemos encuestas porque sabemos que es un gran negocio para quien las pide y para quien las paga. En este caso, nosotros retomamos solamente estas que da a conocer Encol para el Universal, CRS, SRC, Rubrum, la encuesta MX, Massive Caller, Demotáctica Global y Metrix MX, que todas coinciden en ubicar a la senadora tlaxcalteca Ana Lilia Rivera en el primer lugar de las preferencias ciudadanas. Y de acuerdo con la información que circula aquí en redes, bueno, la senadora Ana Lilia Rivera se consolida como la figura mejor posicionada de Morena rumbo a la elección de la gubernatura de Tlaxcala en el 2027, de acuerdo con diversos estudios demoscópicos realizados durante los últimos meses por casas encuestadoras serias de alcance nacional que cumplen con criterios de calidad metodológica. Por eso se lo digo inicialmente, nosotros no hacemos encuestas, pero por supuesto que le damos seguimiento a este tipo de estudios, a este tipo de números que nos dicen aquí cómo se está comportando el parecer, el momento al menos, el momento de ahora es todo va con Ana Lilia Rivera. Y ahora sí, para despedirme, permítame darle a conocer lo que este día, pues de acuerdo a lo que yo juzgo, hay que retomar de lo que se ha dicho en el plano nacional, porque dice Claudia Sheinbaum Pardo, nadie ajeno a los intereses locales debería involucrarse en las elecciones del país en el 2027. Y yo digo que este principio debería generar un eco auténtico tanto a nivel estatal, regional o nacional, y no utilizarse como escudo retórico para defender la soberanía nacional, porque injerencia es injerencia, venga de Washington, de los gobiernos estatales que pretenden condicionar el proceso electoral tlaxcalteca, todo eso es injerencia. Dice Claudia Sheinbaum ayer, la patria no se vende, se ama y se defiende. Eso lo proclamó ayer Claudia Sheinbaum Pardo ante miles de personas en el Paseo de la Reforma, y coincido con ella en que la soberanía debe ser un punto de unidad frente a cualquier intervención extranjera. Sin embargo, esa misma exigencia debe aplicarse también hacia adentro del país. ¿O acaso aquí sí se vale violentar la voluntad democrática del pueblo? Si se les preguntara a los cientos de tlaxcaltecas que ayer fueron convocados, por no decir obligados, al Zócalo de Tlaxcala, sin duda que ellos también exigirían el cese inmediato de injerencias en la elección del 2027. ¿O acaso usted cree que su voz debería valer menos? Basta observar el presidium del evento, la omnipresente figura de Alfonso Sánchez García,
convertido en eje de un gobierno estatal que interviene una y otra vez de forma directa e indirecta en el proceso electoral que se avecina. Esta intromisión duele más porque no proviene de un adversario externo, de un extranjero, sino de quien juró cumplir y hacía cumplir la ley, pero que la violenta cuando le conviene y cuando le viene en gana. Lo mismo ocurrió en otras entidades gobernadas por la 4T, trabajadores obligados a asistir y a llevar consigo a más personas para solidarizarse con la patria. Muchos mexicanos rechazamos la narrativa opositora simplista contra Claudia Sheinbaum y Morena, pero utilizar la bandera nacional como herramienta de proselitismo partidista en cada estado, eso es otra cosa y eso tiene que descalificarse. Mientras en la Ciudad de México se enarbolaba el discurso de la soberanía con un eco que dejó muda a la oposición por la impecable argumentación de la presidenta del país, en Chihuahua el PAN se reunió a sus principales figuras, incluidos los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, para respaldar a la gobernadora María Eugenia Campos. El saldo todos lo sabemos. Maru Campos acabó todavía más desprestigiada. Ven ustedes las redes sociales. En la misma entidad donde 2 días antes los panistas se golpearon por la falta de pago en el acarreo, Felipe Calderón criticó que la soberanía no se defiende con discursitos y exigió fuerza del Estado contra el crimen, pero omitió otra vez cualquier mención a su amigo íntimo, a Genaro García Luna, su exsecretario de Seguridad, que ya está condenado en Estados Unidos por narcotráfico, que no se nos olvide eso. Tanto Calderón como Maru Campos denunciaron un supuesto narcogobierno y un Estado autoritario, sin más argumentos que los de sus patrocinadores yanquis, que lo utilizan para meter la mano en el país, tal y como lo han hecho en Venezuela, con los resultados que todos conocemos. Fox, por su parte, llamó abiertamente a ganar las elecciones intermedias del 2027, dice él, para frenar a Morena. Al PAN, de verdad que se ve que le urge ganar la elección a través de la intervención extranjera, porque es obvio que lo que los votantes en este país ya no les dan, que es una elección, una curul, un gobierno, una presidencia al menos, que Calderón, Fox, Zavala, Campos y otros impresentables del Yunque hayan sido los íconos de este movimiento, pues no hizo más que exhibir la credibilidad y la poca legitimidad de su defensa a la gobernadora María Eugenia Campos, que va que vuela para ser su nueva candidata al gobierno federal, como ayer lo fue Xóchitl Gálvez, que por cierto dejó de lado a una tlaxcalteca, a Beatriz Paredes. El contraste es evidente porque mientras Sheinbaum realizó este evento para mostrar músculo y el respaldo del pueblo a su figura, intentando mermar la intervención injerencista de los gringos, la 4T en los gobiernos estatales nacionalizó la bandera para justificar presiones y movilizaciones forzadas. ¿Qué hizo la oposición? Bueno, la oposición intentó lo propio, reagrupándose con las figuras que prometen defender la soberanía, pero que cargan con graves cuestionamientos de su propio pasado. A los tlaxcaltecas nos corresponde rechazar toda su lógica. Ni injerencia extranjera, ni intromisión del gobierno estatal o federal en nuestros asuntos internos, porque la verdadera soberanía también se ejerce defendiendo el derecho de cada entidad federativa a decidir su propio futuro sin tutelajes externos, sin tutelajes extranjeros, por supuesto. ¿Y Tlaxcala qué es lo que quiere? Pues quiere elegir en libertad en el 2027 sin transportes obligados, sin presión desde el centro del país, ni de ningún otro poder, porque defender la patria también significa defender la autonomía de sus pueblos y de sus entidades, por grandes o pequeñas que sean, ya sea con argumentos o con gritos. Lo mejor será que el poderoso poder se note desde el peso del ejemplo. Así que ese es el llamado que le hacemos en este espacio. Les recuerdo que estamos aquí, Néstor Jiménez y su servidor, todos los días. Síganos en TikTok, en YouTube, en Facebook y todos los miércoles a las 7:30 de la mañana en Radio Huamantla, en donde tenemos un espacio para darle toda la información. Néstor, ya nos vamos. Nos vamos, Martín. Bueno, pues es un gusto y estaremos saludándonos el día de mañana en punto de la 1 de la tarde para poder platicar la información más relevante que ocurre en el transcurso de este día y la información de primera mano el día de mañana. Pues a Tobón ahí en los controles, también ahí a Vic, pues muchas gracias por el apoyo. Nos saludamos mañana en punto de las 13 horas. Gracias y seguimos en línea.